A pesar de encontrarse en uno de los peores momentos de su historia desde el punto de vista electoral, el Partido Colorado atraviesa un año de ebullición con la proliferación de nuevos sectores y espacios que buscan devolver a la colectividad la influencia perdida. La última novedad vino por el lado del diputado Fernando Amado, quien, a mediados de mes, lanzó Ballistas Orejanos, una agrupación que intentará posicionarse como un movimiento de centroizquierda y disputar así la hegemonía que hasta el momento retiene Vamos Uruguay bajo el liderazgo de Pedro Bordaberry. ¿Cómo se gestó esta nueva corriente? ¿Cuál es el objetivo a futuro? ¿Cómo ha tomado las repercusiones generadas a la interna del partido? Vamos a conversar sobre estos temas y para eso recibimos aquí en estudios al diputado Fernando Amado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cuándo se decide o se termina de definir la creación de este nuevo sector? ¿Cómo fue ese proceso de gestación? La verdad que nosotros primero sufrimos, digamos, el divorcio con Vamos Uruguay a fines del 2014. Ahí, digamos, la agrupación nuestra que venía desde hace muchos años militando, primero en el Foro Ballistas, después fundó Vamos Uruguay y generó todo ese proceso de Vamos Uruguay hasta que bueno, nos vamos de Vamos Uruguay a fines del 2014. Primero hicimos un duelo, necesitamos hacer un duelo, fue necesario hacer un duelo en la agrupación porque la verdad le habíamos puesto mucha energía, mucha esperanza, mucho sueño a lo que era el proyecto Vamos Uruguay, cuando al principio pensamos que iba a ser algo distinto. Y además también por la situación del Partido Colorado, ¿no? La situación que estaba atravesando el Partido Colorado después de la elección nacional y que se profundizó, yo diría, su crisis o las señales de luces más que amarillas rojas en mayo, cuando pasó lo que pasó en Montevideo y en otros departamentos del interior del país. El efecto concertación fue generando una especie de, en algunos departamentos concretos, intención de algunos de que el Partido Colorado no se presentara y que directamente fuera bajo el lema Partido Nacional. El caso de Florida fue un caso muy, muy claro. En el caso de Colonia, que tuvo como protagonista a Aloy, senador de la concertación, pero en aquel momento diputado del Partido Colorado, que arreglaba por abajo con el que iba a ser candidato a intendente del Partido Nacional. Se está refiriendo a Daniel Bianchi, que lo negaba, pero que después quedó muy claro que todo era así. Y bueno, esa situación nos hizo primero hacer un duelo y después sí empezar lo que nosotros sentíamos ya hacía mucho tiempo que necesitábamos hacer y que debíamos hacer, pero que por un tema de edad, por un tema de formación, por un tema de procesos políticos que uno va generando cuando también es relativamente joven, ¿no? No habíamos encontrado el momento para decir, bueno, salimos a la intemperie, armamos nuestro sector y bueno, que sea lo que el trabajo nuestro diga, digamos, y si logramos sintonizar con la gente, ¿no? Y esa propuesta termina, digamos, madurándose en el último año, en donde tomamos algunas decisiones, yo diría, muy, muy meditadas, pero que por eso yo lo digo muchas veces, son decisiones que son sin retorno. Decisiones de ir hasta el final, decisiones de hacer un planteo muy claro, muy nítido, muy, muy fuerte, muy claro, y que eso no tiene la posibilidad de tener plan B, ¿no? Yo siempre digo, y a la gente que anda alrededor del proyecto, cuando viene con una visión un poco más precavida, decir, bueno, vamos a tener también algún plan de escape por las dudas que no salga bien esto, y no, estamos concentrados en el plan A. El plan A es haber presentado el sector como lo presentamos, seguir un camino que es de confrontación interna, es notorio, es de confrontación interna, política, ideológica, no personal, pero sí fuerte y dura, de pierna dura, y que nosotros, bueno, pretendemos llegar hasta el final. ¿Cuál es el signo político que tiene Ballistas Orejanos y en qué se diferencia de los demás sectores colorados? ¿Qué implica, por ejemplo, esto de asumirse como un movimiento de centroizquierda? Y bueno, es querer volver a representar y levantar banderas que el Partido Colorado siempre tuvo sectores que las levantaron, ¿no? Y que por distintas razones, procesos políticos mucho más complejos y profundos que se vienen generando hace varias décadas, el Partido Colorado no ha logrado generar una opción nítida que levante y que defienda determinados intereses
que son los intereses de siempre del vallismo, el de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, el de, cuando vos decís izquierda-derecha, bueno, en términos clásicos, ¿no? Es libertad-igualdad, ¿no? La diferencia entre defender la libertad individual y la igualdad. Bueno, nosotros claramente tenemos una obsesión por tratar de generar igualdad. No la igualdad, digamos, a tabla rasa, sino, sobre todo para nosotros hoy, no es otra cosa que la igualdad de oportunidades, el santo y seña de lo que debería ser el vallismo. O sea, tratar de generar las condiciones para que gente, ciudadanos, ciudadanas que viven en distintas realidades, nacen en distintas realidades, no estén, digamos, condenadas por el lugar en el que nacen, sino que tengan la posibilidad de, a través de la herramienta Estado, que es la que amortigua esas diferencias y te puede brindar las posibilidades de estudiar, de formarte. Después, bueno, sí, con lo que vos le pongas, ¿no? Con lo que vos le pongas de actitud, de voluntad, de una cantidad de cosas, tengas las posibilidades de llegar a donde quieras, ¿no? De que tu techo sea el cielo, ¿no? Es el ejemplo, muchas veces se pone el ejemplo de Tabaré Vázquez, como podría ser también ejemplo de Hugo Batalla o de otros, ¿no? De ese Uruguay que no importaba dónde nacías. O de Novik. Bueno, sí, o de Novik, si querés, después si querés profundizamos sobre Novik, pero sí, también el de Novik, en el sentido de haber venido de abajo, en el sentido de haber tenido las posibilidades de estudiar, de formarte, hay picardía acá en el cuadro, de formarte y después, digamos, a partir de lo que es tus ganas, tus horizontes, tus objetivos, llegar a lo que sea, ¿viste? Ese es, yo creo, y el permanente, digamos, el permanente desafío al statu quo en el sentido de que somos conscientes de que estamos en un sistema que es el único viable, el capitalismo, no está en discusión eso, pero sí está en discusión permanente de que es un sistema, de que es generador permanente de desigualdades. Y eso es lo que una herramienta política vallista debería estar poniendo todo su esfuerzo, su energía, tratando de amortiguar esas diferencias y tratar de generar que esas desigualdades, a veces que son atroces, bueno, se emparejen. Pero ¿cómo se compatibiliza esa definición de centro-izquierda, por ejemplo, con haber juntado firmas para la baja de la edad de imputabilidad? Porque ese es otro de los cuestionamientos que aparecen ahora. Cómo Fernando Amado desanda ese camino que vino recorriendo con Pedro Bordaberry, que tuvo en el último tiempo, sí, cierto enfrentamiento, pero que claramente comenzó con él, ¿no? Sí, me parece que, digamos, estribar en el tema de las firmas o en la recolección de firmas, como paradigma de que si hiciste eso no podés ser de izquierda o de centro izquierda, es falso. O sea, ya me parece que estribar en eso... ¿Pero te arrepentís hoy en día? Mirá, fue un proceso raro, porque en mi grupo había visiones distintas. Había visiones distintas. Yo siempre sostuve, o intenté sostener, incluso al principio a mí me pasó algo que fue que, como era una de las figuras, entre comillas, visibles al inicio del sector, cuando todavía no tenía, digamos, un andamiaje político de visibilidad, muchas figuras en Vamos Uruguay, me tocaba de que, bueno, estamos en esto, y me llamaban para de repente ir a un medio de televisión o ir para como vocero de Vamos Uruguay defender una idea, muchos dirigentes, en su momento, muchos dirigentes de Vamos Uruguay hacían como una especie de competencia y de puja interna también en quién juntaba más firmas, ¿no? Para también tener más notariedad con ese tema que en su momento electoralmente venía teniendo una importancia destacada, ¿no? Pero la verdad fue así, mirá, Pedro hacia adentro, primero que después que decidió desembarcarse en eso, que fue una decisión personal pero colectiva en el sentido de que él nos dijo de que para él era importante esa decisión y que podía llegar a posicionarlo de manera importante, etcétera, etcétera, además de las cosas, digamos, de las razones políticas y de profundidad sobre la reforma que él creía, también se puso sobre la mesa algo que... no cometo ninguna infidencia en decirlo, que era el proceso político Vamos Uruguay, estaba integrado por una cantidad de agrupaciones, sobre todo en Montevideo, notoriamente, y después también algunas pujas con algunos sectores interior fuertes como el de Germán Coutinho, y Pedro dijo muy claramente que el compromiso que demostraran las distintas agrupaciones en torno a causas en donde se le iba la vida a él, y si se le iba la vida a él, se le iba la vida al sector y al partido, porque el partido en ese momento notoriamente era Pedro Bordaberry dependiente, y era la esperanza que estaba, digamos, en el escenario político electoral del Partido Colorado, iba a ser también tenido en cuenta para el crecimiento político interno.
¿no? Entonces, se llegó a decir, para la lista, el Senado, en el 2014, se van a tomar en cuenta, entre otras cosas, bueno, cuál fue el comportamiento en esa instancia, de la recolección de firmas, las elecciones juveniles, que hubo 2, es decir, una cantidad de instancias, lealtad al proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, se enmarca en reglas de juego que uno cuando está dentro de un sector también tiene que acatar, justamente porque sabemos de lealtad, muchas veces tuvimos que hacer cosas que no estábamos de acuerdo, que dimos nuestra batalla adentro, perdimos y acatamos. O sea, justamente porque sabemos de lealtad, porque sabemos de estar dentro de un esquema de equipo y un esquema de sector, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la concertación, con la despenalización del aborto, con la despenalización del cannabis, es decir, con una cantidad de situaciones concretas políticas que, debido a que el sector dimos la batalla adentro, perdimos, bueno, después acatamos. Eso es la lealtad dentro de un esquema de sector. Si no, decir las cosas de frente, que hoy, muchas veces a Pedro no le gusta, pero bueno. Hoy en materia de seguridad, entonces, desde Ballistas Orejanos se posiciona diferente en ese aspecto, por lo menos. No está planteada, digo, la baja de la edad de imputabilidad nuevamente, pero desde el punto de vista de seguridad, entonces, ¿cuál sería una línea a seguir del sector? Nosotros siempre dijimos que, digamos, la baja de la edad de imputabilidad no iba a generar mayor seguridad. Siempre lo dijimos. Que era uno, digamos, de los estribos en los cuales se apoyaba la campaña, ¿no? Para vivir en paz, ¿no? Entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad para que haya más seguridad. Y nosotros siempre dijimos que no iba a generar más seguridad. Dijimos sí que podía generar, digamos, más sensación de justicia. ¿En qué sentido? En el sentido clásico, que muchas veces a ustedes les habrá pasado, que se los habrán comentado oyentes, etcétera, o políticos también, de aquella situación en que de repente un menor ingresaba por determinado delito y después terminaba saliendo rápidamente. Porque, bueno, había, digamos, un código mucho más permisivo y que podía sentirse, digamos, que no había un sentimiento de justicia real vinculado a lo que eran, digamos, el valor de las penas, depende de determinados delitos, con lo que el sentimiento de justicia podía sentirse, ¿no? Entonces, eso siempre lo dijimos, no iba a mejorar la seguridad por la baja de la imputabilidad. Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos con el gran debate de que en presidencia se han aprobado una cantidad de proyectos para que sean aprobados después en el Parlamento, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos con la misma línea en el sentido de que creemos que ninguna de esas iniciativas van a mejorar la seguridad. Sí creemos, ¿no?, que es correcto, ¿no?, desde el punto de vista político, simbólico, si ustedes me permiten la expresión, el hecho de, ante una situación de sensación real también de inseguridad, de que la gente está pidiendo reacción del sistema político, bueno, que se genere una instancia en presidencia con los distintos partidos políticos, nos parece sensato, nos parece proactivo desde el punto de vista de la convivencia democrática, está perfecto. Ahora, lo que se aprobó allí, nada de eso, desde nuestro punto de vista, va a mejorar la calidad de la seguridad o va a bajar la inseguridad, ¿no? Sí me parece que o sea, lo que genera, nosotros lo decimos en el documento fundacional nuestro, termina siendo una señal que el problema es cuando no solucione y cuando sigan habiendo, digamos, situaciones que generen en la población la misma sensación de que no ha cambiado nada. Bueno, el sistema político va a tener que volver a reaccionar y yo diría, tratar de reaccionar no con medidas efectistas, sino, bueno, más de profundidad para solucionar los problemas, no solo de seguridad, sino de educación y de salud, que creemos que son los más importantes. Que termina, además, con lo que para nosotros es más dramático en Uruguay, que es la falta de igualdad de oportunidades, más la fragmentación social. En eso, entonces, te enfocás más en lo que es lo que podría ser el discurso del Frente Amplio en cuanto a las circunstancias que llevan a el cometer delitos, sí, en lugar de un reclamo más por el lado de lo que podría decirse mano dura. Y lo que pasa que, digamos, es un camino corto, es un atajo lo de la mano dura, ¿no? No quiere decir que me afilie solo a aquella, yo diría, inútil, muchas veces, plataforma de decir no hay que hacer nada hoy, porque en realidad todo tiene un proceso de fondo
muy grande, muy largo y que hay que atajar solo las medidas de fondo. No, o sea, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que administrar la realidad, pero también hay que estar trabajando para cambiarla, ¿no? O sea, son dos cosas que hay que hacer en paralelo, mucho más si tener la responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, no estoy con aquella sentencia de que la inseguridad es una sensación térmica, que en realidad todo tiene que ver con cosas profundas, con causas profundas que determinan la delincuencia o los actos delictivos, sino que, digamos, es un dato de la realidad, lo del principio. Estamos en un sistema que genera una cantidad de desigualdades, de una cantidad de frustraciones. Ese sistema nosotros tenemos que convivir con él porque es el único, digamos, que ha sobrevivido, ¿no? Y es en el que funciona en el mundo, pero que tenemos que intentar amortiguar esas desigualdades, bajar, digamos, la brecha de esas desigualdades que se generan, que al mismo tiempo esas desigualdades generan efectos colaterales como los que estamos hablando, y por ende, digamos, no perder nunca, que es un poco lo que le pasó al Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado terminó siendo un administrador de la realidad cotidiana y se olvidó, digamos, de lo del fondo. Bueno, a propósito de eso, volviendo al paso que dan con ballistas orejanos, ¿por qué hacerlo desde dentro del Partido Colorado? Que es una pregunta que te involucra desde antes de este paso, ¿no? Ya viene desde ya hace un par de años, ¿no? ¿Por qué Amado dentro del Partido Colorado, con todas las diferencias que tiene con su principal dirigencia? Claro, pero yo tengo diferencias con el Partido Colorado en el que desembarqué desde que empecé a militar como joven de 19 años, pero entré al Partido Colorado enamorado de lo que fue su historia, de lo que fueron, así como uno puede decir, y nosotros somos muy críticos, sin problemas, sin pelos en la lengua, con una cantidad de mojones que tienen involucrados a personajes del Partido Colorado y que nosotros somos muy críticos, las dictaduras del siglo XX, una cantidad de situaciones en donde nosotros no decimos gre para decir, bueno, a ver, el golpe de Estado de Terra lo dio un Colorado que terminó siguió siendo y manteniendo la condición de Colorado, y que nosotros, o sea, en esa parte de la historia colorada no nos reflejamos justamente en lo opuesto a lo que fue Terra, que fue Baltasar Brum, o que fue, digamos, nosotros no tenemos problema con claridad relatar, digamos, y vernos reflejados en una parte de la historia del Partido Colorado y asumir la otra, porque no podemos hacernos los distraídos. Tenemos que asumir la herencia histórica de una colectividad que tiene 180 años y no podemos decir, no, cuando hizo algo mal alguien que era colorado, dejó de ser colorado o no lo vemos como colorado. O decir, todas las cosas que hizo el Partido Colorado en 180 años fueron buenas. Es falso. O sea, es falso de toda falsedad. A mí la paradoja es que me preguntan muchas veces los periodistas o la gente también, ¿por qué hacerlo en el Partido Colorado? Cuando yo lo único que he hecho es defender al Partido Colorado y tratar de defenderlo y cambiarlo para que vuelva a ser lo que fue. La pregunta quizás, que te la hacen de manera tan recurrente, viene por este lado. La prédica de Ballistas Orejanos ha estado muy enfocada en criticar la actuación, por ejemplo, de las dos máximas figuras que ha tenido el partido desde la Restauración Democrática, como son Sanguinetti y Valle. Tanto así que cuando se realizó el acto en conmemoración de los 180 años del partido, ustedes no concurrieron porque los homenajeados serían precisamente los expresidentes. La pregunta es, entonces, desde la Restauración Democrática, ¿qué legado ha sido más valioso para vos? ¿El del Partido Colorado o el del Frente Amplio? O dando vuelta a la pregunta, o replanteándola de una manera similar, de los presidentes de la Restauración Democrática, ¿quiénes te han parecido que ha tenido una mejor actuación? Mirá, hay cosas de la Restauración Democrática hasta ahora, de los gobiernos colorados, que nosotros no tenemos problema, pero además nos sentimos orgullosos de reivindicar, que son muchas de las cosas que además hoy reivindica todo el mundo, ¿no? O sea, la ley forestal, los CAIF, las escuelas de tiempo completo, la reforma de Sanguinetti y Rama en el 96, a contrapelo de lo que era, digamos, una embestida privatizadora a la educación a nivel continental, muy notorio, sobre todo que venía, digamos, a caballo de recomendaciones de organismos internacionales, de plantear el mecanismo de vouchers en la educación, etcétera. Y acá, por suerte, digamos, con un gobierno del Partido Colorado, el gobierno de Sanguinetti, a contracorriente de eso, a contrapelo de eso, se peleó para que, digamos, la reforma fuera apostar a la educación pública. Ahora, hay una cantidad de cosas de Julio María Sanguinetti y de Jorge Valle que nosotros, digamos, no tenemos problema en señalar de que nos alejaron porque fueron una acumulación de gestos que nada tenían que ver con el legado más rico de la historia del Partido Colorado. Por ejemplo, o sea, haber cobijado y haber amparado que dentro del Partido Colorado haya habido un senador que fue el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y que fue el primero,
de los presos por causas de violaciones de los derechos humanos, bueno, es inconcebible. Y que haya silencio en el Partido Colorado. Silencio, un silencio que no se puede creer, ¿no? Que nadie diga nada sobre esas cosas. Que haya habido dentro del Partido Colorado, por eso, el cobijar y el silencio cómplice, porque al final eso es un silencio cómplice. Y volviendo a la pregunta que te hacía Nicolás, de Sí, dale. ¿cuál fue la mejor administración desde la vuelta de la democracia? Mirá, yo creo que la administración de Tabaré Vázquez fue muy buena. La primera. Sí, la primera. Fue muy buena. Fue muy buena en una cantidad de cosas. Fue muy buena en la línea de sensibilidad social que tuvo para encarar y poner el famoso plan de emergencia, que increíblemente la insensibilidad del gobierno anterior de Jorge Valle, si bien tomó una cantidad de medidas para dejar el país en orden, y eso es reconocido y fue reconocido por muchas figuras, incluso por el propio Sartori, pero tuvo una tosuda negativa a también entender de que había que generar un plan social para amortiguar todo lo que había sido el desastre, la casi ruptura del tejido social que por suerte se mantuvo por años de vallismo que vienen de mucho antes, ¿no? Después, la sensibilidad que tuvo también para la restauración de una cantidad de derechos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Yo me identifico y celebro y me identifico ciertamente con Sanguinetti cuando en el primer gobierno democrático reinstaló los consejos de salario. No me identifico con los 10 años del Partido Colorado que después de haberlo sacado del Partido Nacional no reinstaló los consejos de salario. Sin embargo, bueno, ahí tenés a Vázquez, una de las primeras cosas que hizo reinstalando los consejos de salario. Ponés por encima la administración de Vázquez, la primera de Vázquez, con respecto a cualquiera de las dos de Sanguinetti o la de Jorge Valle. Yo creo que la de Vázquez fue la mejor. Realmente creo que fue la mejor administración. La primera, ¿no? La primera de Vázquez fue la mejor. El tablero de la política uruguaya parece más convulsionado de lo habitual, sobre todo por el lado de la oposición. A los movimientos protagonizados por Edgardo Novick se le sumó a mediados de este mes el del diputado Fernando Amado, quien concretó la creación de un nuevo grupo independiente dentro del Partido Colorado. Bajo el nombre de Ballistas Orejanos, la agrupación intentará establecerse como una corriente de centro-izquierda y competir por la hegemonía que hasta el momento retiene Vamos Uruguay, bajo el liderazgo del senador Pedro Bordaber. Sobre este tema, sobre cuáles son las ideas y las posturas de esta nueva organización y este nuevo movimiento dentro del Partido Colorado, es que estamos conversando hoy en nuestra entrevista central con el diputado Fernando Amado. Hablábamos recién de por qué dar esa batalla desde dentro del Partido Colorado. La otra pregunta que cabe hacerse es por qué no asociarse con otros sectores que están dentro del partido, que se están gestando y que también reivindican el sobre todo vallista, ¿no? Pienso en Tabaré Viera, en Ope Pasquet, en José Amorín, todos que invocan la figura de José Valle Ordóñez con el mismo ahínco que Fernando Amado. Sí, lo hemos dicho muchas veces. A ver, nosotros cuando nos desembarcamos en esta aventura con Ballistas Orejanos, un poco, digamos, responde a una necesidad del grupo, de la agrupación, que sentía que podíamos sumar en el partido con independencia, ¿no? Manteniendo independencia y no tratando de coaligarnos con sectores que ya existían, porque además hay un planteo, si se quiere, más radical, que tiene que ver con un tema generacional desde mi punto de vista, con otros compañeros que también están recorriendo el camino de intentar recuperar el vallismo y que el vallismo sea mayoría dentro del Partido Colorado, pero con las características propias de la vida de cada uno, ¿no? Que obviamente es natural que marcan matices, lo cual no quiere decir, y lo he dicho muchas veces, que nosotros no tengamos puntos de contacto con lo que está haciendo Tabaré Viera, con lo que está haciendo Ope Pasquet, obviamente. Con Ope ya teníamos coincidencias desde antes, dentro de Vamos Uruguay tuvimos algunas diferencias, por ejemplo el tema de la concertación, pero hubo otra cantidad de coincidencias que nos encontraron juntos, a veces en minoría dentro de Vamos Uruguay, o sea que, en el caso de la penalización de aborto, por ejemplo, fuimos
los dos obligados a votar, a no poder votar algo que queríamos votar, que ideológicamente sentíamos que teníamos que apoyar, y hubo algunos otros episodios que también nos encontraron juntos. O sea que yo lo que he hablado con todos ellos informalmente, porque nunca nos hemos reunido formalmente en un despacho o en un lugar a decir, bueno, vamos a hablar de la estrategia electoral o de la estrategia política de mediano plazo, pero informalmente sí, lo que todos nos decimos es, dale, metele para adelante, por tu camino, con tu perfil, etcétera, etcétera. Y después veremos, o sea, nosotros cuando decimos cuando yo digo lo del plan A es en serio, o sea, nosotros pensamos en llegar a la elección interna con una expresión electoral que intente plantear una alternativa radical, de cambio radical al Partido Colorado, y que eso, digamos, sea acompañado por la mayor cantidad de ciudadanía a los efectos de desalojar a quienes hoy lideran el Partido Colorado. Ese es el planteo y, digamos, si más cercano a la fecha de esa elección conversamos con sectores vallistas y eventualmente comparecemos juntos, bueno, el tiempo lo dirá. Pero el plan de Ballistas Orejanos es participar en las elecciones internas con Fernando Amado como precandidato entonces a la presidencia, y si se tiene en cuenta eso, a ver, con el sistema actual y suponiendo que Bordaberry se vuelve a postular, eso querría decir que van a seguir juntando votos juntos en lo que son las elecciones nacionales, ¿no? Mirá, dos cosas. La primera, me suena muy rimbombante el ser precandidato a la presidencia de la República. Primero, le saco presión en el sentido de que es una nomenclatura que hay que utilizar legalmente en este momento, en esta circunstancia, para tratar de hacerse de la herramienta Partido Colorado, para después de hacerse de la herramienta Partido Colorado, o sea, ser mayoría en el Partido Colorado, liderar el Partido Colorado, cambiarlo, ¿no? Y eventualmente en el mediano plazo poder ser una alternativa real de gobierno, que hoy no lo es el Partido Colorado. Por lo tanto, le saco presión al término porque, o sea, yo no creo que el Partido Colorado, estoy convencido que el Partido Colorado no es alternativa de gobierno en el corto plazo, y por ende lo que está en discusión en el Partido Colorado es qué Partido Colorado va a tener el Uruguay para los próximos 10, 15, 20 años. La segunda cosa es, sí, vamos rumbo a una elección y vamos rumbo a una elección que ojalá tenga Bordaberry representando lo que es el sector más conservador del Partido Colorado, y que tenga otras figuras representando lo que viene a ser el intento de que el vallismo vuelva a ser mayoría dentro del Partido Colorado. Y esa elección, realmente a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa si gana Bordaberry en esa elección? Sí, y bueno, la verdad no lo tengo como opción. La única opción que nosotros manejamos, y por eso quizás los más precavidos digan, bueno, no nos acompañen o crean que es un camino sin salvaguardas o salvavidas, ¿no? Nosotros vamos rumbo a esa elección a ganar. Punto. No hay opción B para nosotros. No tenemos una alternativa. Es parte de este tirarse al agua para cambiar el partido. No es momento de generar. Yo sé que es muy común en la política, ¿no? El tener plan A, B, C, D, F, ¿no? Y el no hacer nada sin calcular lo que pueda llegar a pasar. Bueno, nosotros no estamos haciendo eso. Digo, notoriamente no estamos haciendo eso. Nosotros lo que estamos haciendo es tirándonos a una pileta, a una piscina, que no sabemos si vamos a lograr de que tenga agua o no, pero sentimos que es la misión que tenemos en el Partido Colorado y en la política hoy. Y veremos qué pasa dentro de 3 años. Veremos si yo vuelvo a tratar de reinsertarme en la vida de la ciencia política y a escribir libros, o si no fue bien, el plan A fue exitoso, porque sentimos, además, obviamente, les mentiría si les dijera de que creemos que estamos recorriendo este camino para perder. No, realmente sentimos que tenemos la fuerza, la fortaleza, la energía, y yo diría, no solo la convicción, sino la razón para poder convencer a una cantidad de gente que este es el camino. Entonces, todavía no descartás, pero tampoco asegurás que sigas compitiendo en caso de que Bordaberry te gane. Te lo pregunto porque la relación entre ustedes claramente no pasa por su mejor momento. De hecho, hace unos días en una entrevista con Suena Tremendo, Bordaberry fue bastante explícito al respecto. Vamos a escuchar lo que decía. Amado tiene esas cosas que... yo te digo la verdad, cuando uno se encuentra con gente así, Amado ha sido de las peores personas que me tocó encontrarme en la política, porque es alguien como que le cuesta mucho la palabra. ¿Qué opinás sobre esos comentarios que fue largando Bordaberry en esa entrevista?
Mira, la tentación siempre es grande, ¿no? Cuando te dicen cosas así, pero a mí me parece que justamente pensando en el camino que estamos recorriendo y que tiene como objetivo final liderar el Partido Colorado, sería un error entrar en contestarle a Bordaberry en el mismo tono. Es decir, a mí me da pena que Pedro encare, digamos, este camino. Mis diferencias son muy fuertes, sí, muy fuertes, y no tienen tregua desde el punto de vista político e ideológico, por responsabilidades en la conducción partidaria, en la conducción sectorial, pero no son personales. Y acá él, digamos, ingresa en un terreno que yo no he ingresado, y que bien podría ingresar, y que podría escribir 2 o 3 bestsellers, pero no voy a ingresar en ese terreno. Porque además Pedro Bordaberry, lamentablemente... La amenaza de los bestsellers es real, ¿no? No. Lo digo como un dato objetivo de la realidad, en el cual él apela a medias verdades para tratar de desprestigiar o generar cierto, no sé, efecto de duda. Bueno, procesos políticos fueron tan claros. Los episodios que Bordaberry aludía eran básicamente 2. El primero refería a la noche o a la mañana siguiente de las elecciones nacionales, cuando el Partido Colorado pierde, y se da la discusión, o él plantea la discusión de si ir o no a saludar a Lacalle Pou y apoyarlo en ese momento de cara al balotaje. Él lo que planteó fue que consultó a todos los dirigentes y que vos le planteaste que si bien te hacía ruido ir y que fuera a saludar a Lacalle Pou, él era el candidato y que lo ibas a apoyar, y que al día siguiente se desayunó cuando prendió la televisión contigo criticándolo públicamente por haber tenido esa actitud. Primero, en esa reunión había varias personas, había como 14, 15 personas. La única persona que dijo que no le parecía, que le hacía ruido, era yo. O sea que es muy fácil de codificar. Incluso me acuerdo que antes que yo hablara, pasó tiempo, pero me acuerdo que antes que yo hablara, habló Luis Antonio Hierro, habló Julio María Sanguinetti diciendo de que sí, de que había... Y yo fui, para variar, la voz que dijo, no, yo no me parece, me hace ruido, etcétera. Lo que a mí sí me parecía correcto, y lo dije en ese momento, es que él había sido el candidato y podía perfectamente decir lo que dijo 5 años antes, ¿no? Cuando en el discurso que hizo en la convención del partido, esa noche de la elección, dijo de que él iba a votar a Lacalle Herrera, y que después el Comité Ejecutivo Nacional iba a decir lo que fuera a decidir unos días después. Eso me parecía perfecto, fue el candidato, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, y eso yo fui muy claro. Como también, digamos, no creo que haya, digamos, razón en sustentar de que yo no tenga el derecho, al otro día de la elección, después de haber visto a mi candidato a presidente, haberse subido al estrado del candidato a presidente del Partido Nacional y de la fórmula, que haya estado en una situación bastante patética arriba del escenario, agitando la bandera del Uruguay en una escena realmente de las escenas más tristes de la historia de la política uruguaya, ¿no? Que yo como colorado, recién dolido por lo que había sido la performance electoral de mi partido, no, ante una pregunta no diga de que no me representó, de que no me sentí representado, y no diga todas estas cosas que estoy diciendo. Como también no es nada menor, porque no es nada menor, que se había filtrado, y todo el mundo sabía que Bordaberry había llegado al acto y le había comentado, creo que a Da Silveira, que vengo acá para poder hacer mierda a Tabaré Vázquez, ¿no? Que fue explícito, que lo supo todo el mundo, y yo, digamos, ¿cómo no voy a decir, si me preguntan, pero si no me preguntan también, de que eso a mí no me representa en la política? O sea, no me representa esa forma de encarar la política, que es un poco lo que está pasando conmigo, con él, ¿no? Que es, si pensás distinto, sos traidor. Si planteás, digamos, ideas diferentes, incluso muchas veces a mí me pasó que planteándoselas de frente, igual, digamos, el pensar distinto es igual a ser traidor, es igual a, por ejemplo, lo que él plantea respecto al voto de la Convención Nacional, ¿no? Y respecto a la concertación. A ver, ese era el otro capítulo que él... Claro, o sea, ¿no? Fíjense, y lo digo con naturalidad, porque hay que decirlo, lo mala leche que es en plantear lo que plantea, porque fíjense de que yo di la batalla contra la concertación
En cuanto micrófono hubo, en cuanto medio hubo, estuve acá con ustedes, con Emiliano en aquel momento, en todos los lugares que pude. No solo ahí, no solo en los medios de comunicación, sino en la interna de Vamos Uruguay y en la Convención Nacional del Partido Colorado. Me tocó perder, y como somos leales y sabemos de lealtad y pertenecemos a un sector, cuando el sector decidió, bueno, esto tiene que ser una cosa que tiene que ser una expresión corporativa del sector que decidió en aquella asamblea de Casa de Galicia, por mayoría muy notoria, acompañar la concertación. Y bueno, sí, obviamente, después al final del proceso voté por disciplina sectorial la concertación. Ahora, no se puede usar con muy mala fe ese gesto, digamos, de lealtad justamente, que muchas veces se reclama y claramente no entiende lo que es, como una picardía política para tratar de embarrar la cancha. Diputado Amado, a ver, para terminar, algunas de las preguntas que nos llegan de los oyentes. Gonzalo de Positos, por ejemplo, plantea: el Partido Colorado requiere renovar sus espacios de militancia, pero no a costas de la mezquina estrategia de desacreditar y confrontar a sus líderes históricos. Amado usa, dice, grotescamente la estrategia de la palanca, pegarle a los de arriba para impulsarse él mismo. ¿Qué contesta este tipo de comentarios? La libertad es libre, me parece bien que piense eso. Nosotros hemos ido históricamente planteando mojones de diferencias con los liderazgos y bueno, si le parece eso, seguramente no voy a poder convencerlo de que es distinto. Fernando Amado, líder ahora y referente de este nuevo movimiento de ballistas orejanos. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Cómo no? Con gusto.